No, Alejandro, no está bien que conduzca y descomuníquese. Es preferible que se desconecte. No está bien que esté manejando y esté viendo la clase. Tranquilo, Oye, póngase tranquilo bien. que yo estoy llevando, tengo mano libre aquí, le tengo un porta aquí en la moto del celular, profe, tranquilo que tengo las manos en el manubrio. Ya estoy llegando a Bueno, la pues. casa. Bueno, pues. Ay, este muchacho. Si ustedes van llegando a la casa, pues van en el carro, van conduciendo, van en la moto. Es preferible que lleguen primero y después se conectan para evitar accidentes, evitar problemas. Nosotros en la clase hemos tenido diferentes temas y ya estando en la quinta sesión, ya tenemos un nivel analítico y un nivel conceptual a mi criterio. Ustedes ya a esta clase, ustedes tienen muchos elementos de análisis y tienen muchos elementos de comprensión de los problemas de la ecología humana y ambiental, de los ejes principales de la ecología humana y ambiental. O sea, ya esta quinta clase es un momento de quiebre, por decirlo así, y pasamos a un momento de desarrollo de los productos suyos, de lo que ustedes han trabajado, de sus mapas conceptuales, de sus escritos, de sus exposiciones. Entonces, es muy importante que ustedes vayan diferenciando, y yo les he hablado de eso, que hay que diferenciar la parte temática de la parte metodológica. Temáticamente hemos tocado todos los temas del módulo, solamente falta hablar del tema energético, de nuevas energías y el tema de Colombia y la posición geoestratégica de Colombia, y son temas que inclusive muchos de ustedes van a desarrollar. El módulo lo hemos venido profundizando y desarrollando, y la clase de hace 8 días que hablaba sobre la simbiosis entre geopolítica y geoeconomía fue una clase definitiva porque ya nos permitió entender de qué se trataba. Entonces, esa es la parte temática. La parte metodológica, hace 8 días yo les dije que les iba a hablar del Word, del trabajo escrito, que me parecía, y yo inclusive abrí el Word y me arrepentí y les dije, no, dentro de 8 días les hablo de eso. Entonces, hoy vamos a hablar de la parte metodológica. Cuando fuimos a hacer el mapa conceptual, yo les expliqué, abrimos IMAP Tools y estuvimos hablando del tema, de esa parte metodológica, de ese producto de clase. Ahora vamos a hablar del escrito y vamos a hablar de la parte metodológica de la exposición. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? Profe, profe, una pregunta, ¿el escrito para cuándo es? Muy bien. Entonces, la cuarta semana, que fue hace 8 días, era la semana del primer corte, del primer 25%. Y nosotros pactamos que ese primer 25% era un mapa conceptual. El otro 25% es un ensayo. Ese ensayo es para la sexta semana, o sea, para dentro de 8 días. Y las exposiciones deberían empezar desde la sexta semana, o sea, desde dentro de 8 días empiezan las exposiciones, que es la entrega final. Ustedes saben que de todas maneras el sistema queda habilitado. Ustedes se deben poner como meta entregar el ensayo dentro de 8 días, porque es la sexta semana, pero el sistema queda habilitado toda la semana para que ustedes no se pongan a correr sobre tiempos, que la plataforma, que no, la idea no es esa, la idea es que ustedes hagan un ensayo bueno,
un tema bien desarrollado y que lo que escriban les sirva de sustento y de apoyo para lo que vayan a hablar, cuando vayan a hablar. Jessica Tatiana Aristizábal. Presente, profe. Mateo Benavides. Cristian Camilo Bernal. Presente, profe. Santiago Uritica. Presente, profe. Camila Alejandra Echeverry. Presente. Steven Gómez. Presente, profe. Anderson Gutiérrez. Presente, profe. Wilmar Alonso Henao. Presente, profe. Sebastián López. Hugo Márquez. Presente, profe. Andrés Mauricio Espina. Presente, profe, presente. Daniel Antonio Suárez. Presente. Bueno, están muy juiciosos. Muchas gracias por esa disposición, por esa disponibilidad de trabajo. ¿Será que no captó entonces las fallas? Juan David Marín. Presente, profe. Steven Pulgarín. Profe, presente. Jorge Mario Rincón. Presente. Juan Pablo Román. Presente. Oscar Alejandro Tavares. Viviana Andrea Uribe. Presente. Lorena Andrea Zapata. Presente, profe. Oscar era el que venía en la moto. Profe, presente. Geraldine Betancourt. Presente, profe. Adrián Cardona. Blanca Castro. Presente, profe. Miguel Ángel García. Profe, Adrián. Profe, Adrián por acá. Hola. Miguel Ángel García. Miguel Profe, Ángel presente. García. Presente. María Fernanda González. Presente, profe. Karen Hernández. Presente, profe. Jason Larraondo. Presente. Julián Marín. Profe, buenas noches, presente. Karen Olaya. Presente, profe. Fabio Parra. Presente, profe. Lina Pérez. Presente, profe. Luisa Fernanda Pérez. Presente, profe. Brenda Ramírez. Yuli Tatiana Sabogal. Presente, profe. Buenas noches. José Carlos Vallecilla. María del Carmen Vergara. Muchas gracias por su puntualidad, por su compromiso con este encuentro de los jueves por las noches, que nosotros nos sentamos a hablar de ecología, a hablar de el tema de las crisis humanas, de las relaciones internacionales, de los problemas de la globalización. Muchas gracias por ese compromiso con la clase. Espero que les esté gustando mucho los temas que cada uno están trabajando, porque yo les di libertad para que eligieran un tema de pleno gusto. Y el módulo es muy rico en temas. El módulo tiene unos temas, pues, que a mí me parecen fascinantes, son de actualidad, son muy de la realidad contemporánea, de los problemas que nos están ocurriendo como humanidad en un contexto ya global. Entonces, vamos a ver la continuación, dice, quinta sesión, llamado asistencia Odin, continuación de la sesión anterior que estábamos hablando sobre simbiosis entre geopolítica y geoeconomía, y vamos a leer este pequeño artículo, no sé si ustedes ya lo conocen, se llama ¿Está servida la mesa para el virus? Aquí ya lo hemos visto, ¿cierto que no? ¿No? No, profe, la verdad no. No, Está profe. servida la mesa para el virus. Vamos a hacer un análisis de todo lo que hemos hablado, pero
ya en la pandemia. Bueno, vamos, ¿tienen alguna pregunta, algún comentario? No, profe, ninguno. Vamos entonces a avanzar, vamos a sacar adelante nuestro encuentro. Nosotros hace 8 días empezamos a hablar de la relación simbiótica. La relación simbiótica, ¿sí? Buenas noches, profe. Sí, hola, buenas noches. ¿Quién habla? ¿Quién habla? Oh, es que acaba de entrar, profe, José Carlos. Vallecilla. Sí, señor. Mucho gusto, muy buenas noches. Ahí quedó ya grabado y queda la evidencia que usted acaba de entrar. Hace 8 días estábamos haciendo todo un recorrido. Estábamos explicando la relación simbiótica. Estábamos hablando de la Guerra Fría, de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, de la caída del muro de Berlín, de esa relación entre el espacio geográfico y los recursos naturales y el poder que dan origen con los mercados y la apertura de mercados a la globalización. Estábamos viendo el fenómeno que ocurrió con el bombardeo de las Torres Gemelas. Tal vez discutíamos que estaba la hipótesis de si era una implosión o no, y estábamos hablando desde el módulo del concepto de geografía para explicar que a partir de allí es que se empieza a mencionar el concepto de geoeconomía, porque se fusiona el espacio geográfico con el tema de la política y el tema del poder económico y surge la geopolítica, que cuando ya mezclamos la apertura de los mercados y mezclamos el tema de los recursos naturales, entonces hablamos de la geoeconomía. Por aquí pasamos, hablábamos de la diferencia entre geoeconomía y geografía económica, hablábamos de los factores económicos de producción, tierra, trabajo, maquinaria o tecnología, capital, inversión. Estábamos hablando de todas estas condiciones que hacen que se defina un país geoeconómica y geopolíticamente. ¿Sí se acuerdan de esta clase? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda frente a esta clase que estábamos hablando hace 8 días? Estábamos hablando de la explotación de recursos naturales, de la transformación por mano de obra humana e industrial de esos recursos naturales que luego son intercambiados y que a los países les dan finalmente una rentabilidad y un crecimiento económico. Hablamos de la División Internacional del Trabajo, la División Internacional de la Producción de Ciencia y Tecnología. Hablamos de la División Internacional de Producción de Materias Primas. Hablábamos de los recursos naturales, del consumo de recursos naturales según la biocapacidad por país, de la huella ecológica mundial que nosotros teníamos por países, y se destaca pues que son los países del norte y los países desarrollados quienes más impacto tienen. Hablábamos del intervencionismo de los Estados Unidos de Norteamérica a partir de 1950 y que tiene que ver con los recursos naturales de la región. Hablábamos de los países productores de droga y que Colombia es uno excepcionalmente de todo el mundo el único país que reúne 3 tipos de cultivos de uso ilícito, 3 productos agrícolas y que se convierten en droga o en mercado, o droga en el mercado internacional. Profe, una pregunta. Es el hecho de que Colombia sea el único país en el mundo que produce estas drogas, ¿eso es específicamente por la posición geográfica o es, digamos, como por la parte política o algo así? Por la mezcla de todo lo anterior, por la mezcla de todo, porque la parte geográfica es fundamental, porque la hoja de coca solamente crece en los países andinos. La hoja de coca no crece en México.
solamente se da, es un producto endémico. Endémico es como la palma de cera, por ejemplo. La palma de cera solo se da en esa región. Y el loro orejía amarillo, que solamente vive en La Palma, es un loro endémico, porque no hay otro en otra región. Pertenece a esa área del mundo. Entonces, tenemos una condición geográfica, natural, excepcional, que nos hace a nosotros los mayores productores de la hoja, porque tenemos 4 cosechas al año, por la luz que tenemos, por ser trópico y porque pues la hoja es de nosotros. Es un producto endémico de Colombia, de Ecuador, de Perú y de Bolivia. No crece en otros países. Entonces, ahí está lo geográfico. Y yo creo que el ejemplo perfecto para hablar de ecología humana y ambiental es el tema de las drogas, porque ustedes vieron que en Oregón, con las elecciones, ya legalizaron el porte y el consumo no solamente de marihuana recreativa, sino también, por ejemplo, de cocaína. En Oregón se acaba de legalizar el porte mínimo de cocaína y el consumo de cocaína. La pregunta que ellos no se hacen es ¿de dónde viene? ¿Qué costo ecológico tiene producir un gramo, un kilo o una tonelada? Eso tiene un costo ecológico y ambiental, un impacto en las selvas húmedas tropicales andino-amazónicas y en ese sentido los recursos naturales. Y por eso yo les hablaba que tal vez sea necesario pensar en el concepto de huella ecológica del consumo. Ahí solamente se ponen los productos alimenticios y los productos energéticos y otro tipo de productos como manufacturados. Sería bueno pensar en incluir ahí en el tema de huella ecológica el consumo de drogas. Porque si incluyéramos el tema de consumo de drogas en la huella ecológica mundial, sería peor, sería más grave. Y el impacto lo estamos, o quienes estamos colocando los recursos, suelo, agua, fuera de eso, fuerza de trabajo, hablando de los factores productivos, de los factores económicos de producción, que era lo que hablábamos acá. Los factores económicos de producción son tierra, trabajo, mano de obra, capital, inversión y maquinaria. El tema de drogas es muy interesante porque los insumos químicos vienen de Estados Unidos y de China. La maquinaria, por ejemplo, la elaboración de submarinos y de semisumergibles para transportarla, pues eso es ingeniería. La inversión en capital y en fuerza de trabajo en todas las escalas, desde la distribución para llevarla, ponerla como para producirla, y poner todas las hectáreas que toca poner a producir hoja de coca. O sea, todos los factores económicos de producción se mueven alrededor del tema de droga en Colombia. Y ese es uno de los temas de ecología humana y ambiental, porque el módulo dice perfectamente que después del fin de la Guerra Fría, después de esos cambios que se dan en el orden mundial y después del bombardeo a las Torres Gemelas el 11 de septiembre, surgen unas amenazas a la seguridad y al bienestar de las naciones. Y es el tema del narcotráfico, el tema de la producción de drogas, el tema de los grupos terroristas, fundamentalistas islámicos y los grupos comunistas de izquierda armados, y el tema del cambio climático. Ahí fue donde quedamos hace 8 días. Hace 8 días quedamos hablando del tema del cambio climático, y la pregunta del tema de drogas es muy interesante porque también el consumo de drogas impacta en el cambio climático, porque como lo he venido mencionando, por cada gramo que en Oregón, que se acaba de legalizar, por cada gramo que ellos inhalen, se está erosionando una hectárea, fumigando con glifosato los ríos, y fuera de eso, pues las vidas humanas allí en el juego de violencia que ustedes ya saben en el que estamos. Pero hablando del tema de cambio climático, nada más para no irnos más lejos, el impacto por hectáreas
de bosque que se han tumbado para poder sembrar hoja de coca, eso tiene un impacto en el cambio climático. Y ya las Naciones Unidas han dicho que nosotros somos el principal productor de hoja de coca. Entonces, en la clase nosotros, esta clase es muy excepcional porque reunimos todos los problemas juntos. Todos esos problemas los tenemos juntos. Por ejemplo, si alguien va a trabajar el tema de cambio climático, sería muy bueno mencionar, y ustedes que están en la región del Parque Nacional Natural de los Nevados, que en estos últimos 15 años Colombia perdió todos sus nevados. Solamente quedan 6 nevados. Colombia tenía más de 80 nevados. Hoy día Colombia nada más tiene 6 nevados. En los últimos 15 años pasó esto. Y nosotros como Colombia hemos sufrido sin necesidad de ser un país industrializado, sin necesidad de ser un país altamente contaminado, sin necesidad de nosotros tener los desarrollos de un país desarrollado, ya estamos sufriendo todas las consecuencias de ese cambio climático. Piensen ustedes qué pasaría en el Parque Nacional Natural de los Nevados si el Nevado Santa Isabel, por ejemplo, a 30 años no produce la cantidad de agua que se consume en la ciudad de Pereira y demás. O sea que a 40 años, a 50 años, tal vez el tema de la seguridad alimentaria y de la existencia digna por falta de calidad de agua potable sea en la región andina de Colombia, que es donde está concentrada la población en Colombia, uno de los temas más críticos. Por eso es que estamos hablando de estos temas, porque nosotros nos tenemos que concentrar como profesionales, no solamente en el quehacer profesional, no solamente en conseguir platica, en trabajar y hacer todo lo que uno hace, sino que en medio de todo la humanidad está pasando por momentos de transición determinantes. El globo, todo el planeta está pasando por unas consecuencias graves, que era lo que estábamos mencionando hace 8 días y aquí habíamos quedado. El aumento del nivel del mar, los cambios en la duración de las estaciones, la escasez de recursos vitales y los altos niveles de contaminación. Yo hace 8 días, no sé si fue acá, les hablaba de San Andrés. Y si ustedes ven el huracán ETA, lastimosamente golpeó fuertemente la isla. En la isla la gente se inundó en diferentes sectores, ocurrieron inundaciones, en Providencia también hubo daños. Ya estos huracanes están llegando con daños más severos y la capacidad de respuesta que nosotros tenemos no es tan eficiente para llevar agua, víveres y recursos y solucionar los problemas que se van a generar. Se van a empezar a generar más dificultades, los cambios en la duración de las estaciones. Este año yo escuché la noticia por radio y me pareció un número extraordinario. Yo no sé si es 70. Van 70 huracanes este año. 70 huracanes durante todo el año en el Caribe, que llega a las costas de Estados Unidos y a las costas de Centroamérica y de las islas del Caribe. Entonces sí hay una transformación, unas consecuencias muy graves. Dado ese cambio, esa transición del poder político al poder económico. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario, muchachos, muchachas? Profe, usted habla del huracán, sí, es verdad. Yo ayer y antier estaba viendo hasta tarde de la noche en CN, pues cuando están hablando lo del Pato Donald y lo de este otro candidato a la presidencia, que hacían unos cortos donde mostraban el ojo del huracán. O sea, desde el satélite, yo, y Dios mío, ¿qué es todo eso? O sea, ¿cómo se forma esto tan peligroso? Que mire que nos llegó a golpear hasta nosotros. Y yo viendo en el noticiero ya al mediodía, vi llantas, se vio mucha cantidad de cosas que referente a ese huracán llegó a afectar también pues una parte de la costa de Colombia. Entonces, profe, lo que usted dice sí es verdad. O sea, si nosotros no
cuidamos el medio ambiente, si no le damos el uso adecuado, en un futuro, ¿qué va a ser de los hijos de nosotros, de los nietos de nosotros? El mar, los ríos, los yacimientos, las cordilleras, los nevados. Entonces, si nosotros desde hoy no nos proponemos a cuidar y a ser más conscientes con el medio ambiente, ahí sí nos llevó la que nos trajo, profe. Profe, otra cosita, por ahí escribió el compañero Sebastián López. No se pudo conectar porque en el barrio donde hay un fluido eléctrico y les cortaron la luz a todos. Entonces, para que tenga ahí conocimiento, él escribió por el grupo de WhatsApp ahora, profe. Listo, listo. Muchas gracias por la participación. Oscar, o sea, sí es momento ya de nosotros hacer cambios. Como personas ya nosotros tenemos que empezar a hacer cambios de rutina. Por ejemplo, yo les decía, me parece, si fue acá, yo les decía, para la ducha está bien, por ejemplo, conseguirse una canción que a uno le guste bastante. Y ese tema, esa canción que a uno le guste bastante, que le dure a uno 4 minutos, 5 minutos, usarla para uno ducharse, para que uno se gaste nada más los litros de agua que se debe gastar. Profe, y así, sí. Hay otra cosa, pues que yo creo que comentarlo a los compañeros. Yo estuve trabajando en la empresa Aguas y Aguas de Pereira durante 9 años. Hice parte de un proceso en el cual la empresa empezó a trabajar para llevar agua potable y montarles la planta de tratamiento a Chocó. En ese momento, en el cambio de las dos administraciones, lastimosamente el proyecto quedó en veremos. Hasta el año pasado que yo estuve en la empresa, no tuve la oportunidad como de darme cuenta, no dieron información en cómo iba el proceso. Lo que usted dice, el cuidado del agua es verdad, lastimosamente esas personas no tienen el agua que requieren para ellos tomar sus alimentos. Nosotros, gracias a Dios, tenemos una fuente muy buena que es la del Otún, y gracias a Dios tenemos bastante agua. El problema es que la gente no se concientiza, no ve o no observa lo que está pasando en el Chocó, lo que está pasando en el África, que lastimosamente no hay agua, y nosotros tenemos esa riqueza y en vez de cuidarla, protegerla, lo único que se está haciendo es malgastando en el lavado de vehículos. Hay muchas personas que a mí el año pasado, junto con la policía ambiental, nos tocó que ir a unos barrios que nosotros ya teníamos como vistos, en donde las personas cogían y lavaban la moto, lavaban el vehículo, y la manera era abierta, el agua bote. Entonces, ¿qué hacían los policías de ambiental? Con el Código Nacional de Policía, Ley 1801, les estaban aplicando esta multa, ya que está prohibido lavar vehículos, motos e inmuebles fuera del predio. Entonces, lastimosamente la gente no ve eso, no quiere como que cuidar esta fuente hídrica que nosotros hasta el momento tenemos, y pues que obviamente hay que aprovechar. Profe, Por favor, adelante. profe, buenas noches. Por favor, Karen, adelante. Yo siempre he pensado una cosa, y es que yo siempre he pensado que, ¿me escuchas? Sí, sí. Yo siempre he pensado que el problema del cambio climático es un problema de sobrepoblación, profe. La verdad es que la gente no tiene conciencia y la gente se sigue multiplicando sin conciencia, y lo peor es que las personas que se siguen, por decirlo de alguna manera, que siguen teniendo hijos y se siguen reproduciendo, a veces no tienen los factores económicos y no tienen la cultura para cumplir pues de pronto con esto, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, mira el tema de la pandemia. Nada estamos haciendo porque pues la verdad es que es una enfermedad que la mortalidad es demasiado baja y la tierra necesita un descanso mucho más grande, ¿cierto? Entonces, a la final no es ni tan grave.
dentro de todo, pero en realidad todo eso es más de conciencia cultural, el tema de que el tema de hijos no es simplemente por irresponsabilidad, venga, tengamos hijos y reproduzcámonos sin saber cuánto, cada ser humano, cuánta basura hace al año, ejemplo, ¿cierto? Y nada más mire ahorita lo que está pasando. Van a dejar de hacer pruebas con el COVID para entrar al país, supuestamente porque cada uno tenga conciencia. Que si una persona tiene COVID, entonces no se suba, o que si tiene síntomas no se suba al avión. Eso es imposible, la gente no tiene esa conciencia. Entonces todo este tema de ambiental y todo eso es un tema de conciencia personal y es algo que no le enseñan a todo el mundo. Eso es realmente el problema ambiental que hay en este momento. Y yo Y la quiero... enfermedad. Sigue, sigue. No, profe, No, eso, la enfermedad es eso, el tema es simplemente de conciencia, de no limpiarse, de no seguir unos requisitos y la gente no hace caso, la gente sigue saliendo, pues, o todos salimos, pero si está enfermo entonces no le importa, la gente no piensa en el prójimo, entonces eso es algo más de mentalidad, no es de gravedad. La compañera me quitó parte de la idea, hombre. Que lo que hablaba el compañero ahorita, digamos, es simplemente cuestión de cultura. El ser humano, los seres humanos aprendemos con las dificultades. Tenemos demasiada agua para consumir, para gastar. Entonces, no le damos el valor que le dan otras culturas que ya han aprendido y de pronto sí tienen esa dificultad. Entonces, el consumo para nosotros es comodidad, ¿cierto? Entonces, mientras tengamos esa comodidad, básicamente no nos vamos a limitar a salir de ella. No vamos a salir, digamos, de esa comodidad, porque la tenemos a la mano, la tenemos ahí simple. Es lo que no debiéramos hacer, pero desgraciadamente, inconscientemente, por el tipo de cultura, la hacemos. Y no la vamos a dejar de hacer simplemente porque digan, no, la vamos a hacer. Y cuando digo eso, lo digo de manera general. Porque, digamos, individualmente es mucho lo que uno podría aportar o es insignificante lo que se podría apostar desde, digamos, una sola persona. Entonces, mejor dicho, este tema básicamente es irreversible. Es irreversible con el tiempo porque no vamos a aprender hasta que no tengamos la dificultad, hasta que no lo estemos sufriendo en realidad. Y cuando ya lo estemos sufriendo, pues va a ser demasiado tarde. Ya no va a haber reverso. Y la otra situación es que dentro de lo probable, de pronto ni siquiera nos toque. Entonces, tampoco lo sentimos. O sea, es un tema que es cultural, es muy controversial. No creo que por sí solo vaya a cambiar. Y aparte de eso, hay algo tan sencillo que tal vez el mayor contaminante del mundo ni siquiera sea el ser humano. Ni siquiera sea el ser humano, porque hay otros factores que son extremadamente determinantes y tampoco se va a poder salir de estos factores. Entonces, bueno, yo dejo el tema ahí, pero la cultura no nos va a permitir cambiar esta situación, profe. Ustedes vieron el artículo que yo les mandé de la BBC que se llama El Acuerdo de París, Estados Unidos se retira formalmente. ¿Sí vieron ese texto? Se los mandé por WhatsApp y les compartí que Estados Unidos es el primer país del mundo
en retirarse formalmente del Acuerdo de París, que es el acuerdo firmado en 2015 por los países desarrollados para darle una respuesta a la amenaza del cambio climático. La discusión es muy interesante porque ustedes ponen la discusión en el plano individual y personal. Profe, Y lo que yo les estoy planteando es que, un momento, es que esta discusión no está en el plano individual y personal. La primera clase fue de Historia Universal y la segunda clase fue sobre relaciones internacionales y sobre geopolítica. ¿Y por qué estamos hablando de geopolítica y de poder? ¿Y por qué estamos hablando de geoeconomía? Pues para entender que este tipo de problemas no depende de nosotros como individuos, depende de que estos países, como Estados Unidos, cumplan con los acuerdos como ese, que es el Acuerdo de París, que lo obliga a reducir la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera, o sea, a parar el crecimiento de su industria, que es a lo que ellos no están dispuestos a renunciar. O sea, aquí en el medio de toda la discusión está parar el capitalismo, porque se trata de parar el modo económico de producción actual en el que se fundamentan los países desarrollados, que es el modelo económico de producción capitalista. Y esto va más allá. ¿Qué pasó? ¿Aló? Profe, lo intervinieron por se le está entrecortando. Andrés, ¿te ibas a decir algo? No, era Adelante. Profe, ¿me escucha? Sí. Profe, qué pena, es que yo lo estoy escuchando. ¿Los demás me escuchan bien? Es el caso tuyo, Alejo, de pronto tienes que cambiar la ubicación, de pronto tienes que mirar la ubicación. Entonces, muchachos, esto nos tiene que llegar a reflexionar. Yo puedo dejar de bañarme, empezar a bañarme con un balde y empezar a lavar la loza distinto, pero el gobierno está dándole en concesión minera a una multinacional canadiense una concesión para que saque oro que usa la cantidad de agua ya es por toneladas. Ya es por toneladas y las regalías son del 3%. A Colombia le queda el 3% de regalías de lo que sacan en oro. Entonces la minería, por ejemplo, que es para sacar minerales costosos que usan en la industria y que no nos está dejando a nosotros las regalías que deberían dejar de ser, que se están llevando los países desarrollados por tratados mal hechos que han hecho estos gobiernos, y que además de eso están destruyendo el medio biótico. Entonces nosotros somos felices que ahorrando agua y que sí, pero es que mientras tanto hay otra gente que está gastando. El Cerrejón en La Guajira, ¿cuánta agua gasta? Por ejemplo, si sabemos que en el Cerrejón en La Guajira van más de 5.000 niños que se han muerto por desnutrición y por el tema del agua, pero también sabemos que allá desviaron un río para poder nutrir de agua a la industria carbonífera. Entonces la pregunta está no solamente en que nosotros podemos parar con nuestras actitudes individuales, sino en qué tipo de modelo económico y en qué tipo de modelo de desarrollo económico tenemos. Porque el modelo económico de desarrollo que tenemos es un modelo económico extractivista. Extractivista. O sea, nosotros somos exportadores de materias primas, alimentos y productos que han sido extraídos. Y yo les pongo un ejemplo de quién es el subsuelo. Por ejemplo, si yo estoy en Arizona, en Houston, en Texas, si yo estoy en California, en Estados Unidos, en mi rancho, y resulta que debajo se descubre gas o petróleo, ¿qué pasa conmigo? Me vuelvo rico. Me vuelvo rico. En Estados Unidos me vuelvo rico. Aquí en Colombia, por constitución política, el subsuelo le pertenece al Estado.
O sea que si yo en mi finca allá estoy en el Meta y encontraron petróleo allá en mi finca y yo tenía ahí unas cabezas de ganado, pero resulta que el subsuelo le pertenece al Estado, entonces entonces me expropian la propiedad, se la dan en concesión minera a otros, porque ni siquiera el Estado usufructúa esa ganancia y esa riqueza, sino que se la entrega a otros. Esa es una pregunta de quién es el subsuelo en Colombia. El subsuelo en Colombia es de las multinacionales extranjeras que están llevando nuestros minerales, con la economía extractivista. Y parte de eso es la negociación que estaban haciendo en el Congreso la semana pasada. Había una discusión de subir al 10% las regalías. Están al 3%, de subirla al 10%, o sea, que nos dejen más plática de lo que están llevando, porque en otros países está pasando también lo mismo. Pues que tenemos que hacer mejores negociaciones o definitivamente discutir nosotros si queremos ese modelo de desarrollo. Si sabemos que hay oro en el páramo de Santurbán, entonces saquemos ese oro y lo vendemos, o sabemos que es el agua que hay ahí, la fábrica de agua, la que verdaderamente vale. Es el modelo económico de desarrollo que nosotros, y esa es la cuarta unidad del módulo, el proyecto de país. ¿Cuál es el proyecto de país que nosotros tenemos? El proyecto de nación. Si nosotros queremos una nación que siga hablando de recursos naturales como si los recursos fueran un recurso al que se puede recurrir para gastar, o si los recursos en realidad son el patrimonio de las generaciones venideras. No es algo a lo que se puede recurrir, porque es el agua, el oxígeno y el alimento de nosotros. Esto es algo muy importante, o sea, porque lo que se está planteando en los teóricos que hablan acerca de los modelos de desarrollo, están hablando del decrecimiento, de la teoría del decrecimiento. Yo les he hablado de eso, yo les he hablado que los países miden el crecimiento económico por PIB, por Producto Interno Bruto, y que los países desarrollados los miden es por índice de desarrollo humano. Hay autores que están hablando de que ya los países tenemos que entonces cambiar las medidas, cambiar las fórmulas y cambiar cómo entendemos la macroeconomía y la microeconomía. Porque ya no podemos gastar al nivel que gastamos, ni vender al extranjero al nivel que vendemos, sino que tenemos que tratar entonces, por ejemplo, de hacerlo nosotros. Porque si ustedes ven noticias, en este momento están quebrados los paperos. Estamos trayendo papa de Noruega, me parece que es, de los países europeos. Y la papa es un producto andino, endémico, o sea, la papa es un producto que ellos descubrieron cuando descubrieron América. La papa es de aquí. Y el principal productor de papa del mundo hoy es China. Y con los tratados de libre comercio nosotros le estamos comprando papa a otros países que se están desarrollando por su comercio económico, y nuestros productores, ¿qué pasa? Esa es una discusión de geoeconomía. Una pregunta. Sí, adelante. Y eso, y bueno, ¿y qué lleva a esos tratados? Porque pues la verdad pues uno lo vería como ilógico. O sea, pues teniendo producción acá y pues lógicamente, pues pienso yo es mucho más económico tener la papa, pues trabajarla pues acá por Colombia que importarla. Entonces, ¿qué ha llevado a eso, profe? O sea, ¿qué pasó ahí? Los costos de los agroquímicos. Como ellos los producen, para ellos es más económico tenerlos allá en el país, en China. Ellos producen los agroquímicos, producen la papa, entonces sale más económico comprárselas a ellos que al productor de acá, que tiene que comprarle a un revendedor el agroquímico, que lo trae de otra empresa que lo importa, que se lo compran a los mismos de China, entonces cada uno le va incrementando los costos. Hay un tema económico histórico, porque si ustedes se ponen a seguir un análisis de los tratados de libre comercio en Colombia, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos tenía un antecedente. Antes del TLC con Estados Unidos estaba el ASEAN Trade,
el ATP, el ASEAN Trade, que era el Tratado de Preferencias Arancelarias para los países andinos. Y se tenía que renovar cada 6 meses. Cada 6 meses el presidente de la Asociación Nacional de Industriales de la ANDI tenía que viajar a Washington a hacer un lobby con el embajador y con el ministro de Comercio de Colombia para que le renovaran los Estados Unidos ese tratado de preferencias arancelarias para que los países pudieran entrar sin barrera arancelaria. ¿Qué productos de nuestro país? Azúcar, flores, banano, pues lo que nosotros hacemos, ¿cierto? Y que es legal, lo legal. Los productos legales nuestros. Tocaba renovarlo cada 6 meses entonces, pero además de eso el ASEAN Trade decía que para ellos bajarnos nuestras barreras arancelarias teníamos nosotros que recibir, y si ustedes buscan en internet, recibir la ayuda para la lucha contra las drogas. Entonces ellos nos dicen, listo, nosotros les recibimos los productos sin barrera arancelaria, pero con la condición de que ustedes reciben la ayuda económica para luchar contra los grupos terroristas y contra el narcotráfico. Y después aparece el Plan Colombia, y en ese contexto es que aparece que, bueno, entonces si eso toca hacerlo cada 6 meses, pues ¿por qué no firmamos eso a 10 años? Hagamos un tratado de libre comercio a 10 años. O sea que hay unos antecedentes en las malas negociaciones que hemos hecho. Lo otro que tenemos que ver también es la diferencia entre bilateralismo y multilateralismo, porque Estados Unidos, en cuanto vio que nosotros como Latinoamérica íbamos a empezar a hacer multilateralismo, nació la UNASUR, la Unión de Naciones Suramericanas, nació el ALBA, la alternativa bolivariana, la alternativa de integración bolivariana, yo no me acuerdo, la de Chávez, que unía a Bolivia, a Brasil, a Venezuela. Nació Mercosur, nacieron en el Caribe también apuestas internacionales por integrar las economías. Entonces Estados Unidos apenas vio ese multilateralismo que dijo, no, salió ¿cómo se llamaba? Ustedes de pronto se acuerdan de este nombre, porque eso fue muy famoso. El ALCA, Alternativa Latinoamericana o Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, algo así, el ALCA. O sea, Estados Unidos apenas vio que todos estos países y con Chávez y con todos iban a empezar a integrar el libre comercio de las Américas. Estados Unidos entonces lanza la propuesta del área de libre comercio para todas las Américas, el ALCA, y resulta que no le funcionó porque todos los países no le correspondieron, entonces le tocó hacerlo no multilateralmente con todos, sino bilateralmente. Entonces tocó bilateralmente, hizo un tratado con Perú, bilateralmente hizo un tratado con México, bilateralmente hizo un tratado con Chile, y individualmente empezó a hacer tratados bilaterales con cada uno de los países. Entonces ahí hay una de las razones de por qué, de ese antecedente histórico de por qué nosotros estamos viendo que los productores nuestros están quebrando. Es porque nosotros venimos hace 15, 20 años haciendo unos tratados de libre comercio, haciendo unos negocios bilaterales específicamente con Estados Unidos, que es el principal socio comercial. El segundo socio comercial era Venezuela, pero nosotros rompimos relaciones con Venezuela y llevamos 5 años de frontera cerrada con Venezuela. 5 años de frontera cerrada. Y en comercio internacional, el factor más importante del comercio internacional son las fronteras, porque es el punto de intercambio donde se desarrollan los intercambios económicos. Luego, cuando nosotros no tenemos integración económica ni con Ecuador, ni con Perú, ni con Brasil, ni con Venezuela, o sea, con nuestros vecinos, y dependemos de las relaciones económicas con Estados Unidos, con quienes no tenemos frontera. Entonces, miren ustedes, o sea, estamos condicionados
a comprarle a un país que es la potencia mundial, son 50 estados asociados, los Estados Unidos son 50 estados, nada más el estado de California, si se mirara individualmente nada más el estado de California, sería la quinta economía del mundo, nada más California, sería la quinta economía mundial, por la cantidad de billete que hay ahí, por la cantidad de desarrollo económico, de crecimiento económico que ellos tienen. Entonces estamos hablando de que nosotros nos fuimos a negociar con un animal muy grande. En vez de habernos nosotros primero hecho amiguitos, por ejemplo, con Ecuador, con Perú, con Brasil, hecho a hacer bloque, y apenas estuviéramos nosotros desarrollados nuestros mercados internamente, ahí sí irnos a negociar. Pero nosotros no tenemos nuestro mercado interno desarrollado. Parta de que nosotros no tenemos, por ejemplo, equidad de salarios entre mujeres y hombres. Parta de ese tema nada más para ver que nosotros cómo vamos a competir con el nivel de consumo que tienen los asalariados norteamericanos con los asalariados colombianos que no tenemos el nivel de consumo. ¿Qué mercancías vamos a comprar de Estados Unidos? ¿Qué productos? Si nosotros no tenemos salarios altos para gastar, para consumir, para activar el crecimiento económico y la economía, porque la economía se activa con el consumo. Pero en Colombia, por cuanto no hay distribución del ingreso, no hay posibilidad de activar el consumo. Eso es un análisis geoeconómico que tenemos que hacer. Bueno, ustedes, muchachos, ustedes conversan muy bueno, pero no es que yo tengo una clase. Ustedes sí, ustedes me sacaron de la clase. Mira, yo vuelvo a la clase. Todos los temas que estamos hablando son los temas de la clase, son los temas que hacen parte de eso, son los análisis que nosotros hacemos. Y lo importante es que no nos dejemos sacar del módulo. El módulo está planteando que hubo una globalización. Y lo que yo les planteaba en la clase de América Latina es que en el análisis económico global, nosotros como región fuimos los grandes perdedores de la globalización, porque nosotros no tuvimos el crecimiento económico, el desarrollo, la capacidad de hacernos economía emergente, como por ejemplo lo hicieron los países asiáticos, como lo hicieron otros países que en estos 25 años se desarrollaron económicamente. Lo que yo les mostraba en esta clase de América Latina es que la globalización ha dejado como gran perdedor a toda la región por la participación internacional que nosotros tenemos con nuestros productos, porque no nos compran, porque lo único que nosotros tenemos para comprar, para vender es papa, pero resulta que China se volvió el principal productor de papa. Nosotros tenemos banano, sí, pero resulta que hay otros países que se volvieron y tecnificaron la industria del banano. Somos los principales en flores, sí, pero es que hay otros países que se volvieron más tesos. Entonces, ¿dónde quedamos nosotros y nuestros productos? Aquí hay una discusión que nosotros tenemos que dar desde esta que llamamos la globalización y otro es el proceso de integración. Nosotros como Colombia no hemos tenido, y lo ordena la Constitución Política ordena en el preámbulo que nosotros tenemos que integrarnos con Latinoamérica y con el Caribe. Integrarnos no de bonitos en fotos y en fotos de ministros, no, integrarnos de verdad. Y el proceso de integración parte por desmontar las fronteras, por homologación de títulos, homologación de promedios académicos, libre circulación de bienes y de servicios, que fue lo que ocurrió en la Unión Europea. La Unión Europea, yo les conté, primero era la CECA, la Comunidad Económica del Carbón y del Acero, luego es la Comunidad Económica Europea, luego es la Comunidad Europea, y luego, y después de un proceso de muchos años y de mucho trabajo de muchas personas, se integran todas esas economías y hasta una sola moneda hacen. ¿Y a quién no le gustaría tener una moneda poderosa como es el euro, que inclusive está por encima del dólar? Pues claro, ellos lo lograron porque se integraron. Pero nosotros aquí hablamos de integración y entonces ya somos guerrilleros. Decimos que es necesario integrar nuestra economía y ya nos dicen chavistas.
Y resulta que todos los países y las economías asiáticas, por ejemplo, se integraron económicamente primero y son islas, no tienen fronteras terrestres, son islas. Y ellos se integraron. La integración económica es uno de los caminos al desarrollo, a que nosotros como bloque regional respondamos a la globalización, porque lo que la globalización nos dejó es que nosotros no somos solamente unos países individualmente, sino que somos regiones, y las regiones todas negocian en bloque, hacen bloques regionales para hacer negociaciones. Entonces, esa globalización primero permite abrir nuevas oportunidades de crecimiento, permite el desarrollo de instituciones comerciales, institucionales, posibilita el acceso a nuevas fuentes de recursos, en este caso, pues, a nosotros ser fuentes de recursos para otros, y abre nuevos destinos para los productos nacionales, sí. ¿Cuál es el contraste? Que cuando las economías están muy integradas, se corre el riesgo de ser más afectados por las diferentes crisis o de responder entre todos por las crisis, como los europeos que sacaron a los griegos de su momento crítico. Se pierde la soberanía en los estados en materia económica, porque cuando nos integramos económicamente, ya entonces nuestras economías, nuestras macroeconomías dependen de lo que se decida y lo que se pacte soberanamente con los otros estados. Entonces uno cede la soberanía, por ejemplo, económica, y se genera una desestabilidad en las tasas de cambio que se puede corregir, por ejemplo, con una sola moneda, como lo proponían en alguna vez el Sucre. Entonces, ese proceso de globalización implica un proceso de liberación económica que en Colombia empezó con un pereirano, con César Gaviria Trujillo, en 1991. Antes, nosotros éramos proteccionistas. Proteccionistas, que esta es la economía allí protegida, que nosotros buscamos industrializar nuestra economía, hacerlo nosotros mismos y no comprar afuera, sino nosotros mismos hacerlo. Con la apertura económica ya no somos proteccionistas, sino aperturistas. Y empieza el proceso de liberación económica, de dejar que otros mercados entren, otras mercancías entren, y se iniciaron unos acuerdos para eliminar esos aranceles, esas barreras arancelarias a nuestros productos, disminuir políticas proteccionistas también de los países a donde llegaban nuestros productos para que ellos tampoco tuvieran barreras proteccionistas. Y entonces se tiende a internacionalizar todas las actividades económicas. Ahora es posible deslocalizar la producción por los bajos precios, por ejemplo, en el tema de transporte. Ahora ustedes perfectamente ven que AKT ensambla en México, ensambla aquí, en Medellín, trae las piezas de Indonesia y algunas cosas las arma allí, otras cosas allá, porque hay una deslocalización de la producción por la globalización, y ahí entran las zonas francas y entra también las maquilas. Entonces el sistema internacional es en el marco de un nuevo orden mundial, un nuevo orden internacional. Y tiene dos ámbitos o dos esferas, el ámbito político y el ámbito del medio ambiente. En el ámbito político, nosotros sabemos que a partir del 11 de septiembre, la doctrina de seguridad nacional de los Estados Unidos cambia y hace foco de lucha militar internacional a los grupos terroristas y al narcotráfico. Y sabemos que en el tema del medio ambiente, empezó a hablarse del tema de uso de nuevas energías, de disminuir la emisión de gases efecto invernadero a la atmósfera y de empezar a hacer un cambio en los países, sobre todo industrializados. Además, en el plano económico aparecen los BRIC y aparecen los CIBETs. ¿Qué son los BRIC y los CIBETs? Dice que son las economías emergentes. Durante los últimos 15 años, varios estados han marcado un notorio cambio en la tendencia tradicional de su crecimiento económico,
Esta nueva tendencia los ha acercado a niveles de desarrollo similares a la de los estados industrializados. Nos encontramos en un nuevo escenario en el que las llamadas economías emergentes comienzan a tener un rol representativo por niveles de crecimiento económico, por densidad de la población, por participación del Producto Interno Bruto ya en el PIB mundial, y eso los convierte en futuros ejes dominantes del mercado y de la economía internacional. Entonces, a partir del año 2000, se da un balance económico que comienza a cambiar. Comienzan las economías avanzadas, comienzan a perder participación en el mercado global, y las economías emergentes empiezan a tener ventajas como el crecimiento demográfico, abundancia de recursos naturales, buena posición geoestratégica, bajos costos de producción y estabilidad jurídica y estabilidad macroeconómica. Se dice de los BRICS, por Brasil, Rusia, India y China, BRIC, que son los países que reúnen el 43% de la población mundial. 2.918 millones de personas, casi 3.000 millones de personas, 25% del PIB mundial, 11.364 millones de euros, el 20% de la inversión extranjera, el 5.32% del crecimiento económico promedio. Son la segunda, séptima, novena y décima potencias económicas en el mundo, y es el puesto 1, el puesto 22, el puesto 9 y el puesto 19 en el ranking de exportaciones. Estas son cifras del módulo. Yo estoy seguro que hoy, 2020, con el contexto de pandemia, esto ya cambió. Esto ya cambió. Nosotros ya tenemos una realidad donde China es el país que durante la pandemia, mientras todos los países cerraron fronteras y dejaron de crecer económicamente y entraron en recesión económica, China fue el único país que siguió creciendo. Es más, todas las tecnologías digitales y todos los objetos digitales que necesitamos para comunicarnos son chinos. Y en el mundo, pues todos los computadores empezaron a dañarse por el uso. Todo el mundo empezó a necesitar celulares, todo el mundo empezó, y son cosas chinas. Yo estoy por pensar que esto ha cambiado mucho, que Brasil se ha quedado muy rezagado. Brasil ha tenido unos intentos rezagados, quemando y deforestando la selva. Ustedes se acuerdan de los incendios que hubo, quemaron toda una cantidad de hectáreas de selva para poder sembrar palma para aceite, para biodiesel. Entonces, ese crecimiento económico es a costa de ¿qué? Mientras que los chinos de pronto tienen un pensamiento distinto, porque ellos internamente se han dedicado a eso, a un plan de reforestación. Y yo no sé cuántos miles de árboles llevan, pero se dedicaron fue a reforestar. Yo pienso que hay unas diferencias muy grandes que la pandemia nos trajo. Están los CIBETs: Colombia, Indonesia, Vietnam, Egipto, Turquía, Sudáfrica, el 9% de la población mundial, 579 millones de habitantes, el 3,4% del PIB mundial. Todos son exportadores de recursos naturales. Todos tienen un crecimiento económico superior al promedio mundial, y todos son foco y atractivo de inversión IED, inversión extranjera directa. Colombia en Sudamérica, Indonesia en el sudeste asiático, junto con Vietnam, Egipto y Turquía en Medio Oriente, en el antiguo imperio turco otomano, y Sudáfrica, el único país sudafricano africano de 53 países africanos, es el único país junto con Colombia que se puede incluir como dentro de los que está creciendo económicamente a un ritmo acelerado. Preguntas, comentarios.
Bueno, pues con respecto a lo que usted decía acerca de la tecnología, pues China, sí es verdad, China tiene unos avances tecnológicos muy buenos, pero lo que pasa es que todavía sigue dependiendo de Estados Unidos en cuanto a lo que se llama propiedad intelectual. O sea, ellos todavía no pueden compararse a los avances tecnológicos que tiene Estados Unidos. Eso se puede ver también en lo que es armamento. Lo que es China, Rusia, ellos están apenas desarrollando en aviones de quinta generación y Estados Unidos ya está desarrollando aviones de sexta generación. Entonces se ve en cuanto a nivel tecnológico, si China, pues a pesar de que tiene sus avances, depende todavía mucho de Estados Unidos en cuanto a propiedad intelectual. Yo, de pronto en el tema de propiedad intelectual, pero yo pienso que la dependencia es al contrario. Estados Unidos depende, por ejemplo, la industria en los Estados Unidos, por ejemplo, ahí en California, donde están todas las ensambladoras de nanotecnología y todo esto, dependen de los microchips chinos y dependen de la mano de obra china y de todo todo lo están haciendo en China. Sí, sí, profe, pero por ejemplo vemos el caso de Huawei. Huawei tiene, o sea, Huawei llegó a hacer lo que es porque Estados Unidos le estaba vendiendo los procesadores que tienen estos celulares. Y Huawei ya, con la quitada, porque Estados Unidos le quitó pues ya el poder utilizar los procesadores de una empresa estadounidense, el retraso de ellos, pues según lo que pues había estado leyendo y lo que pues alcancé a ver, el retraso de ellos es de 20 años. O sea, 20 años en cuanto a llegar al tope de esos procesadores que le estaba vendiendo Estados Unidos. Lógicamente sí se ve muy afectado Estados Unidos porque pues depende mucho de la mano de obra china. Pero China pues ya tuvo que recurrir a procesadores, ¿de dónde es que son? Creo que eran taiwaneses o coreanos, algo así, para poder mitigar un poquito ese problema que tuvo en cuanto ya a los celulares de Huawei. Y eso se ve reflejado también aquí en Latinoamérica porque ha bajado mucho pues la compra de ese tipo de dispositivos de Huawei. Muy interesante, es un tema que nosotros tenemos que seguir observando. Hay una guerra en este momento económica entre China y Estados Unidos. Esa guerra económica tiene que ver también con que Estados Unidos es es la economía más endeudada del mundo. Estados Unidos es la economía más endeudada del mundo. Y el principal prestamista son los chinos. El principal acreedor de la deuda son los chinos. Entonces es un tema en el que son muchos compromisos que van más allá, por ejemplo, de si le compro a Nike, si le compro a Huawei, si le pongo barreras arancelarias, si le impido a TikTok funcionar, va más allá de eso, va más allá de eso. Y yo pienso, hablando del tema del retraso tecnológico, yo pienso que los atrasados tecnológicamente somos nosotros. O sea, si usted dice en el texto que leyó que China tiene un atraso de 20 años respecto a Estados Unidos, entonces nosotros tenemos un atraso de ¿cuánto? Por Dios bendito. Por ahí de 200 años. Ese es un tema. El atraso de nosotros es tremendo. Entonces, por eso hago el comentario de que China depende mucho de la propiedad intelectual para poderse seguir desarrollando, pues como lo ha venido haciendo. Porque si no fuese, digamos, por esa propiedad intelectual que pues Estados Unidos le ha permitido, pues en estos momentos lo que China ha desarrollado, digámoslo, en armamento, pues no lo tendría. Yo le discuto de todas maneras eso, porque eso es como decir que entonces los chinos lo han copiado todo y que ellos no piensan o no crean, y resulta que la industria creativa china, la inversión extranjera, la inversión más desarrollo que ellos han hecho, por ejemplo,
en inteligencia artificial, en cosas que nosotros ni siquiera, ni siquiera los mismos Estados Unidos han hecho, pues. Ellos se pusieron las pilas a desarrollar robótica, inteligencia artificial, la nube y muchas cosas con las que nosotros funcionamos en la actualidad. Fueron los chinos y que no se las copiaron a los gringos, es original de ellos. Sí, claro, nosotros sí hemos visto, por ejemplo, que los chinos, todos esos motores, la industria automotriz, por ejemplo, ellos copiaron a Kawasaki, copiaron a Honda, copiaron por modelos japoneses. Y hay un tema de discusión de propiedad intelectual muy serio ahí, pero no podemos desconocer la creatividad de los chinos, porque ellos sí han tenido y mucho dinero. Si usted se pone a investigar la cantidad de plata que ha costado el gobierno chino en inversión más desarrollo para que los chinos, los pelados estudien ciencia, estudien tecnología, para que desarrollen con educación tecnologías y nuevas, por ejemplo, robótica. Eso lo están haciendo los chinos son los que tienen la punta de lanza en robótica, no son ni siquiera los japoneses, ni los norteamericanos. Y eso ocurrió en los últimos 15 años, los chinos no tenían eso ocurrió ahora, a lo último. Entonces, profe, China le está ganando la batalla tecnológica, económica a todo el mundo. ¿Por qué? A China le va a pasar lo que le pasó a Japón. La tecnología japonesa antes no valía un peso. La tecnología japonesa se convirtió básicamente en la mejor del mundo. Ellos cogieron el control de calidad que impulsó o que inventó Estados Unidos y lo mejoraron, lo perfeccionaron y lo colocaron, mejor dicho, en la punta del iceberg, ¿cierto? El taylorismo y el fordismo. Ahorita el que va a hacer eso es China, pero con la diferencia que lo va a hacer a volúmenes de escala y va a inundar el mundo cuando tenga el poder con la tecnología. Ya. Pues que ya prácticamente el mundo lo tiene inundado, con lo que decía el compañero ahorita, con los procesadores. Si usted se fija, la mayor parte de los celulares, todos son hechos de China. ¿Qué procesadores tienen? MediaTek. ¿Y MediaTek de dónde es? De China. Y se están convirtiendo en los mejores procesadores de tecnología. Miren los laptops que están produciendo Xiaomi, Huawei, una cantidad de fabricantes chinos y todos vienen con ese tipo de procesadores. Sí, eso es muy cierto. Vuelvo a lo mismo, o sea, la propiedad intelectual que tienen esos procesadores de los que ustedes me están hablando, toda le pertenece a Estados Unidos. Entonces, en el momento que Estados Unidos quiera bloquear, ahí los van a bloquear a ellos. Sí, me pasó con Huawei. ¿En dónde los bloquea? MediaTek es creado en Taiwán. Wilmar, ¿en dónde los bloquea? ¿En dónde los bloquea? Ellos van a quedar con el conocimiento. No, vea, un ejemplo muy claro, vuelvo a lo de Huawei. Huawei está utilizando procesadores estadounidenses, ¿sí? De una empresa estadounidense, es propiedad intelectual de Estados Unidos. Estados Unidos lo bloqueó, no puede utilizar los procesadores de ellos. El recurso que ellos tuvieron, es que no me acuerdo si es una empresa coreana o taiwanesa, no recuerdo muy bien. Ellos tuvieron que recurrir a ellos y vuelvo a lo mismo. O sea, el atraso que tienen ellos, digamos, ¿cómo lo explicara? Digamos que los procesadores que tienen ahorita Taiwán, bueno, los MediaTek, pueden ser muy buenos, pero están deficientes en cuanto al rango calórico que tienen ellos. ¿Sí me hago entender? Eso es una desventaja en cuanto a dispositivos. Nosotros tenemos que estar alerta y pendientes de las noticias, de todo lo que está pasando, de todo eso que ustedes ven, porque en este momento hay una carrera. Antes era una carrera armamentista que todavía no ha terminado. Rusia, China, ellos siguen en su carrera armamentista. Irán, por ejemplo, sigue en la carrera nuclear de enriquecimiento de uranio y desarrollo de energía nuclear. No solamente para hacer bombas, sino también, por ejemplo, para lanzar al espacio con más autonomía de vuelo objetos y satélites y diferentes cosas al espacio. Entonces todos los países están en una carrera
por la ciencia, por la tecnología, por las armas. O sea, cuando sale la noticia de que descubren agua en la luna, eso es un tema geopolítica y de geoeconomía. Y que nos plantea a nosotros en la clase de Ecología Humana y Ambiental, ¿cómo así? Esta gente está preocupada de si hay agua o no agua en la luna en vez de mirar cómo potabilizar agua acá para quitarle la sed a todos los niños hambrientos que hay. Nos debe poner en una discusión ética y moral de la globalización en sí, si ha servido o no. Porque toda la ciencia y toda la tecnología que como dice Wilmar, le han copiado los chinos a los otros países porque nosotros no lo hemos hecho. Porque Wilmar dice, es que los bloquean, en cualquier momento los bloquean. ¿Quién los bloquea? ¿Por qué y en dónde? Y eso es algo que nosotros lo vimos en la segunda, tercera clase aquí, que vimos que los países potencia tienen la capacidad de crear las reglas de juego del sistema internacional, tienen la capacidad de bloquear a otras economías, por ejemplo, a través de la Organización Mundial del Comercio, OMC, la OMPI, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, todas pertenecen a la ONU, y pues y sabemos quiénes son los países hegemónicos en la ONU, por ejemplo, empezando por Estados Unidos. Y se dan el lujo de bloquear economías como la economía iraní, se dan el lujo de bloquear, ¿qué fue lo que pasó? El último acto de campaña de Trump, ¿cuál fue? Cerrar todas las oficinas de Western Union en Cuba. Porque ese es el bloqueo económico, impedir que la gente en Estados Unidos mande divisas para la gente en Cuba. Entonces la guerra económica, que es en control de propiedad intelectual, en control de recursos, de ciencia, de tecnología, la lidera Estados Unidos. Pero también los copialinas, como los chinos, lideran el desarrollo y un nuevo orden mundial, porque si no fuera entonces, por los productos abaratados que llegan Huawei de los chinos, muchos en Latinoamérica no tendrían telefonía. ¿O no es así? ZTE, Huawei, que son los que permiten que mucha gente con una restricción presupuestal, porque no pueden por salario acceder a otras cosas, no pudieran acceder, por ejemplo, a tener un teléfono costoso de tecnología norteamericana. Entonces la competencia en la globalización es una competencia muy interesante que estamos viendo, porque nosotros estamos viendo, al principio pensábamos que todo lo chino era malo, que no, eso es chino, no, eso no sirve, eso se le daña en 2 días. Resulta que es todo lo contrario, es bueno, bonito y barato. Entonces aquí hay un tema que nos pone a nosotros a discutir. ¿Cuáles son esos nuevos elementos de esa nueva globalización económica? ¿Cuáles son los elementos de la geoeconomía a partir de la economía emergente china? Que es de todas las economías emergentes, de los BRICS, por ejemplo, de India, de Rusia, de Brasil, China es la que más la que nos da de qué hablar. Y de los CIBETs también, porque ni Sudáfrica, ni Egipto, ni Turquía, es China la que nos está dando a nosotros hoy día, en términos de geopolítica y de geoeconomía, muchos análisis, mucho que decir, mucho que pensar, hay mucho por leer, hay mucho que está sucediendo noticiosamente todos los días. Entonces, es un tema muy actual y tenemos que llenarnos de muchos elementos de análisis que yo creo que toda la clase los da. Pero ese análisis no puede desligarse del tema de la pandemia. Nosotros no podemos desligar los análisis que nosotros estamos haciendo de ecología humana y ecología ambiental sin entender la pandemia. Por eso yo les puse este texto ahí en la 5ª clase. Allí lo tienen el enlace. Y yo quiero que lo leamos, es una lectura cortica, me demoro 5 minutos, porque aquí nos da muchos elementos para entender la pandemia desde la ecología humana y ambiental. Dice, Jaime Breil es un epidemiólogo, y dice, está servida la mesa para el virus.
El reconocido especialista ecuatoriano revisa la pandemia. Ustedes están viendo ya, ¿cierto? Están viendo ahí el artículo. Sí, profe. El reconocido especialista ecuatoriano revisa la pandemia de coronavirus con otro ojo, uno que pone la mirada en la forma de producción de alimentos, la relación con la naturaleza y las condiciones de vida a las que nos empuja el capitalismo. Estamos trabajando con una brújula equivocada, segura. Entonces, Jaime Breitler es reconocido por sus investigaciones en un campo particular de la epidemiología, que se llama la epidemiología crítica, y sus análisis sobre las determinaciones sociales de la salud. En esta entrevista, él acerca una mirada sobre las diferentes aristas del fenómeno global al que asistimos desde el aislamiento social preventivo. Le preguntan, ¿cuál es su punto de vista para entender la dinámica de esta pandemia global? Y él dice, pertenezco a una tradición académica crítica en salud y hemos estado trabajando desde hace mucho tiempo en una visión distinta de la epidemiología convencional, que llamamos epidemiología crítica. Esta es distinta a aquella que se aplica en los sistemas convencionales de aquello que llamamos salud pública. Yo no tengo ningún reparo sobre lo que hace la institucionalidad pública para hacer salud. Creo que es uno de los recursos importantes para afrontar esta pandemia, pero creo que hay que introducir el análisis de la salud colectiva. Ahí se equivocan, no es pública, es la salud colectiva. Y en este caso de una pandemia en el marco interpretativo de una visión integral, de una ciencia que conecte las cosas que suelen estar desconectadas en el análisis convencional, que no trabaje solamente con las expresiones epidémicas o pandémicas y que no vea solo la punta del iceberg, sino que vea todo el proceso de generación de la pandemia. ¿Cuál sería ese análisis en esta crisis? Dice, yo creo que esta pandemia del COVID-19 es una crisis que desnuda las realidades del sistema global económico y de la civilización moderna, porque tiene ciertas características que hacen evidente lo que no lo ha sido en anteriores pandemias. También esta crisis desnuda algunos silencios que corresponden a pensar la salud no como efecto que se manifiesta en las personas enfermas o los casos de muerte, sino en saber qué es y cómo se generó esta pandemia. Finalmente, ¿qué es esta pandemia? ¿Qué es esta pandemia? ¿Qué lecciones nos deja para esta emergencia y qué nos dice para el futuro? Tengo 4 argumentos principales que en las pandemias del siglo XXI, es decir, aquellas pandemias que han venido como formas virales, virus de recombinación genética, estas formas virales, como es el caso de la COVID-19, son apenas uno de los componentes de un verdadero tsunami de las llamadas enfermedades emergentes de esta época o enfermedades reemergentes, muchas de las cuales tienen mayor letalidad que la propia pandemia del coronavirus, pero que no son visibles o no generan pánico porque no les ha tenido en cuenta, porque no han forzado a interrumpir la vida económica con una cuarentena generalizada. Estamos hablando de una pandemia que, sin ser la de mayor letalidad, por su abultada mortalidad, su globalización tan rápida y también porque aún no existen vacunas ni un conocimiento completo del cuadro clínico que genera, ha tomado a las sociedades, incluso a las sociedades hegemónicas del mundo capitalista, como navegando con una embarcación un poco maltrecha, con ciertas costuras, con filtraciones, sin cartas de navegación conocidas, con pruebas y error. Además, estamos trabajando con una brújula equivocada, con un modelo de salud pública equivocado. ¿Cuáles son los otros 3 argumentos? En segundo lugar, para poder conocer el virus, tenemos que entender que este tiene formas de transmisión y una configuración de virulencia distintas. Se da en las ciudades y un poco más tarde en el campo, pero en las ciudades especialmente, y con las clases sociales de alta vulnerabilidad que tienen condiciones de vida malsanas y tienen capacidades de afrontamiento débiles. Decimos también que es una pandemia transclasista, un fenómeno que afectará en el largo y mediano plazo a las clases sociales más depauperadas, a los grupos que tengan alguna condición de género o cultural que les crea vulnerabilidades. Un tercer argumento es una condición de incompetencia o de debilidad de los aparatos públicos, no solo de los recursos
que nunca son suficientes en una pandemia tan grande ni en las sociedades más ricas, sino en el modo de detectar el problema, de tener una información oportuna, rápida, que nos permita actuar de manera adecuada. Además, nos toma en un momento en el cual todo está diseñado para un tipo de visión de salud, tanto de la salud asistencial, de consultorio, como la del hospital, la pública. Está pensada en personas, en casos individuales y no en aquello que genera esos casos individuales. Entonces, el paradigma de la determinación social de la salud está ausente o incompleto. Y eso crea un vacío de conocimiento que es vital, que es clave para poder responder de una manera adecuada. Finalmente, hay una ausencia de políticas de equidad, una falta de articulación con organizaciones sociales. No tenemos una visión participativa de la respuesta a la emergencia. Tenemos un sistema vertical, institucionalizado, donde hay una inteligencia limitada de la salud y hay una vieja vigilancia epidemiológica. ¿Por qué hay una brújula equivocada en los sistemas de salud pública? Porque hay una concepción dominante de lo que es salud, que en el mejor de los casos se parece a aquello que define la Organización Mundial de la Salud. La salud no es ausencia de enfermedad, sino la condición de un completo bienestar físico y mental. A pesar de ese léxico, a la hora de los hechos, en las estructuras institucionales y la forma que se enseña la salud pública en las universidades, estamos trabajando con lo que yo llamo una burbuja cartesiana. Es aquella ilusión de conocimiento que nos aporta el paradigma positivista, que cree que la realidad de la salud es una realidad de fragmentos, de partes que se relacionan entre ellas, como los factores de riesgo o causalidad de enfermedad que se relacionan a unos efectos. La burbuja cartesiana construye esto con los datos empíricos de la realidad sin conectarlos, sin producir un análisis en un contexto de una sociedad basada en la acumulación de riquezas y en la exclusión social sistémica. Estas pandemias que yo llamo del siglo XXI se dan en sociedades donde las condiciones para la generación de nuevos virus se da en contextos del extractivismo agrícola o del trabajo con animales a gran escala, en ciudades neoliberales hechas a la medida del gran capital y no a la medida del buen vivir de las mayorías. Se da en las sociedades que están profundamente segregadas en clases sociales. Hay barrios caóticos, de subproletariado, de trabajadores, de clase media, pero también barrios suntuosos. Y hay estructuras de movilidad, patrones de trabajo que son propios de esos modos de vivir distintos de esas clases sociales. Y en esos modos de vivir es donde aparecen las vulnerabilidades que nos hacen susceptibles al virus y a transmitirlo. Está servida la mesa. Un virus que se origina en esos espacios puede ser transmitido velozmente. Nos enfrentamos a una civilización y a un sistema capitalista del siglo XXI, a la cuarta revolución industrial. Esto significa consecuencias dramáticas en la expansión de una serie de procesos destructivos de la vida humana y patrones de indefensión que son marcados por una sociedad de clases. Ese metabolismo que ha existido siempre entre sociedad y naturaleza, por ejemplo en una sociedad campesina agroecológica o en una sociedad ancestral indígena de los Andes, es distinta a una sociedad donde se va expandiendo un metabolismo altamente destructivo que nos está dejando con la vida del planeta en un hilo. Cuando se convierte la tecnología, que es un bien común, en una aceleración de la acumulación y el enriquecimiento, deja de tener efectos protectores, pasa de ser un recurso para la vida a ser un recurso para el deterioro de los ecosistemas y de las formas humanas. Por la doble vía, entonces, van haciéndose cada vez más peligrosas las reacciones epidémicas, porque tienes una naturaleza que se torna agresiva, y por otro lado se expande la miseria, la exclusión social, la desesperación migratoria, que generan patrones de vida que no tienen los soportes y las defensas adecuadas, y que al final se encarnan en los cuerpos, en las mentes, no solo a través de las enfermedades virales, sino también de enfermedades vectoriales como el dengue, el Zika, el cáncer, la obesidad. Esas pandemias no son visibles
porque no generan pánico, a pesar de que matan incluso más. ¿Cómo les pareció esa lectura de Jaime Breil? Jaime Breil es una persona crítica, él es médico y pues nos está dando una lectura de la pandemia, hablando de la globalización, hablando de los sistemas de producción de alimentos, que es un tema de ecología humana y ambiental. Esos países que están produciendo, ustedes van al D1 y el pollo que encuentran en el D1 es ¿de dónde? De Estados Unidos. Y en Estados Unidos, por ejemplo, que son países que están vendiendo más barato. ¿Por qué? Porque tienen producción animal a escala y de crecimiento rápido, por ejemplo, con diferentes progresos científicos y químicos, como en la genética. Y hay muchos alimentos transgenéticos, semillas transgenéticas y animales. Ahí hay una crisis. Y hay autores que hablan que el tema del virus tiene que ver mucho con el estilo de vida de nosotros, con cómo estamos comiendo, cómo nos estamos alimentando, cómo estamos viviendo. Es una crítica a nuestro estilo de vida y también al sistema económico capitalista, que es el actual en el mundo. Capitalismo es un sistema económico que está fundamentado en la concentración de riqueza, en la acumulación y concentración de riqueza. Esa es la lógica de ese sistema económico. Pero ya no es nacional, ya es global, ya es internacional. Por eso la clase es muy internacionalista, por eso habla mucho de geopolítica. ¿Qué preguntas tienen, qué comentarios frente al artículo que acabamos de leer? Ninguno. Bueno, ¿no les gustó? Que estaba muy maluco. No, profe, muy chévere, profe. Me llama mucho la atención. Bueno, habla de ecología humana y ambiental desde la salud y desde la pandemia. Yo quiero hablarles, y ya dejemos lo temático ahí, listo, 8 y 10, dejemos lo temático ahí. Vamos a hablar 15 minutos, 10 minutos de lo metodológico. Ya lo temático lo hablamos, ya la parte temática de la clase el día de hoy fue evacuada. Necesitamos hablar de lo metodológico. Porque los mapas conceptuales, yo he venido calificando algunos. Hay unos que no han subido el mapa conceptual, estoy esperando para poder calificarlo. El mapa conceptual es la base de comprensión lectora de un texto que ustedes eligieron un texto académico, PDF, por ejemplo, de la base de datos del tablero de la universidad donde yo les di mi clave, y sobre esa comprensión lectora van a hablar de manera escrita y de manera verbal. Cuando expongan y cuando escriban, van a hablar de ese tema que eligieron con base a un texto. Uno no habla por hablar, o sea, digamos, pues, a mí me gustó el tema del cambio climático. Bueno, uno no hace el mapa del cambio climático de las ideas de uno, sino que uno va a un texto y extrae las ideas principales para poder trabajar sobre ellas. Y sobre esas ideas principales es que va a escribir un texto. Porque si usted va a empezar a escribir de la nada, sin haber leído nada y sin haber hecho un mapa conceptual, va a tener problemas, y ahí es donde usted se enfrenta a una hoja de Word en blanco, donde usted empieza a llenar y nunca la termina. Y ahí es donde se presta para que copien y peguen. Entonces, hay algo que yo quiero decirles, es que el ensayo es el género literario con el que se trabaja en el mundo académico. En el mundo de las universidades se trabaja con el ensayo. Hay otros géneros literarios, está la novela, el cuento, la poesía, la lírica, la épica, hay otros géneros de la literatura, pero a usted en una clase no le dicen, vea, para el análisis de tal autor traiga una poesía o una novela, no. Se habla del ensayo. Y el ensayo tiene unas características, por ejemplo, una característica que yo discuto abiertamente con cualquier persona y con muchos profesores he discutido. El ensayo se caracteriza porque usted puede hablar en primera persona. Usted puede hablar en primera persona. ¿Por qué digo yo que usted puede hablar en primera persona? Y unos me dicen, profe, ¿cómo así? No, no se puede hablar en primera persona. Usted puede hablar en primera persona por la siguiente razón.
digamos que el tema suyo es sobre petróleo, y el tema del petróleo está desarrollándose en diferentes autores. Usted tomó diferentes autores que hablan sobre el tema del petróleo. Por ejemplo, el petróleo se sabe que hay dos teorías. Hay una teoría biótica y hay una teoría abiótica sobre el origen del petróleo. La teoría biótica dice que viene de origen animal y de helechos. La teoría abiótica dice que el petróleo hace parte de las cortezas terrestres, que no es de origen animal, ni de dinosaurios, ni de helechos, sino que hace parte de la Tierra y que hay mucho, que no se va a acabar. La teoría biótica dice que sí se va a acabar. La teoría abiótica dice que no se va a acabar. Y usted está escribiendo un ensayo sobre eso y los unos dicen una cosa y los otros dicen otra cosa. ¿Usted qué piensa? Entonces ahí es donde usted dice, yo en primera persona, yo en mi texto, en mi escrito sobre este tema, pienso sobre este tal autor con base en tal tema esto. Porque si usted no dice qué es lo que usted piensa, pues entonces no tiene sentido escribir. Usted escribe es porque usted quiere decir lo que usted piensa y lo que usted siente sobre un tema, pero se está apoyando en autores para tener argumentación académica y rigor científico sobre el tema del que está hablando. Porque si no, entonces ya no es un profesional, sino un opinólogo. Y opinólogos hay muchos que opinen sobre los temas. Pero en un ensayo es académico, porque uno primero tiene que ir a leer qué dicen las personas que han estudiado sobre el tema. Entonces, ese ensayo se caracteriza porque es el acto más libre de la escritura. De todos los géneros literarios es el acto de escritura más libre y tiene una estructura. La estructura la vamos a ver. Usted primero se viene para acá. Times 12. ¿Cuál es la estructura de un ensayo? Título. Tiene que tener un título. Si usted va a trabajar el tema del petróleo, pues póngale su picante, su salsita, su limoncito, póngale su autenticidad. Si usted va a hablar de fracking, pues entonces no, el fracking en Colombia, sí, pero el fracking en Colombia ¿en qué? En 1960, en el 2021. El fracking en el 2021 es positivo, es negativo, o sea, la crisis ambiental vía fracking en Colombia en el 2021, ya le voy entendiendo, o sea, usted tiene que poner un título auténtico, tiene que hacerle, según esa estructura del ensayo, que esto es una clase de competencias comunicativas, y si ustedes ven el módulo por ahí de competencias comunicativas, vayan y miren cómo es la estructura del ensayo que ahí dice. Si ya vieron competencias comunicativas, busquen el módulo, y si no lo han visto, busquen el módulo de competencias comunicativas y busquen cómo se hace un ensayo, que ese título, introducción, desarrollo, conclusiones y bibliografía. Esa es la estructura básica de un ensayo. Un ensayo tiene que tener esta estructura, que es inicio, nudo y desenlace. Como en la novela, un inicio, un nudo y un desenlace, una introducción, un desarrollo y unas conclusiones. Y usted ya sabe, por ejemplo, que la unidad básica de todo texto escrito es el párrafo. O sea, que cuando decimos que vamos a hacer ensayos es porque vamos a hacer párrafos, porque se escribe en prosa. Aquí no hacemos estrofas, como en los himnos o como en la poesía, que se hacen estrofas. Aquí la unidad básica es el párrafo, por eso usted se viene para acá y ahí dice párrafo, porque lo primero que usted tiene que hacer es decir cuáles son las características del párrafo, como antes de empezar a escribirlo, lo configura. Usted ya sabe, por ejemplo, que hay diferentes tipos de párrafos. Hay párrafos descriptivos. Con eso ya terminó. Párrafos descriptivos. Párrafos narrativos.
párrafos expositivos, párrafos argumentativos. Hay diferentes tipos de párrafos. Entonces, una introducción perfectamente la hace, por ejemplo, con 3 párrafos, con 5 párrafos. Un párrafo descriptivo que empiece a describir el tema que usted empezó a hablar, un párrafo expositivo que exponga las principales características del problema, un párrafo argumentativo que concluya por qué es que usted tomó ese tema. Aquí en el desarrollo, párrafos expositivos, párrafos argumentativos. En las conclusiones, por ejemplo, con 3 párrafos usted hace las conclusiones. Un párrafo que vuelva y describa de qué está hablando. Un párrafo que narre los hechos principales del problema y un párrafo que concluya, un párrafo argumentativo. O sea que estamos hablando de que el ensayo son mínimo 3 páginas, máximo 5 páginas, pero sin portada, sin ninguno de esos protocolos, porque lo que necesitamos es ver el texto, ustedes qué piensan, cómo escribieron, cómo es que lo lograron. Si ustedes ya saben, por ejemplo, que dentro de los párrafos si van a citar, se cita en comillas, y que uno lo que pone es el apellido, el año y la página. Eso es de normas APA. Las normas APA están en el manual de escritura javeriano, que lo pueden descargar de Google. Usted se mete a Google y le da eso, manual de escritura javeriano 2018, y le salen las normas APA con las que se trabajan en la universidad. Lo importante es que usted no vaya a copiar. Si usted no sabe citar, cite así sea mal. Así sea pues de mala manera, que yo como profesor diga, mira, este no sabe citar, esta muchacha no sabe citar, cito mal. Está bien, porque uno como profesor, uno dice, está aprendiendo las normas APA, eso es normal. Pero hay de usted copiarse una idea y no citarla. Eso ya es robo, eso es falta a la honradez intelectual, causa de pérdida de condición de estudiante en muchas universidades. Copiar y pegar, no vayan a copiar y pegar. Si usted no sabe citar, pues cite de cualquier manera, pero no se vaya a robar la idea que haya visto en otro texto. Es preferible que yo le enseñe cómo se cita a que yo lo regañe por haberse robado otra cosa. Porque los profesores tenemos diferentes detectores de plagio, por ejemplo, el plagiarismo. Usted también puede entrar a Google, buscar plagiarismo y pase su texto por plagiarismo a ver si le detecta plagio antes de entregarlo. Entonces está el título, la introducción, el desarrollo, las conclusiones y la bibliografía. En la bibliografía no se coloca sino lo que usted citó, el autor o los autores que usted citó. Usted no coloca en la bibliografía gente que usted no haya citado. Esto yo quería mencionárselos. ¿Tienen alguna duda, algún comentario acerca de esto del ensayo? Profe, por mi parte ninguna. Por último, y ya lo último, pues ya para no cansar los 5 minuticos, necesito que ustedes visualicen. Profe, yo tengo una. Adelante. El ensayo va a raíz, pues obviamente a raíz del mapa conceptual. Todo eso. O sea, la idea es que usted tome un tema del módulo. Por ejemplo, listo, a mí me gustó el tema de energías renovables, nuevas energías. Me llama la atención lo de energía eólica, lo de energía solar, me llama la atención eso. Voy a buscar un texto y voy a hacer un mapa conceptual sobre energías renovables. Entonces, el ensayo que voy a hacer es sobre eso. Y la exposición que voy a hacer también sobre eso. Es el mismo tema, pero tiene que ser un tema que se relacione con el módulo. Por eso les di vía libre para que ustedes libremente cojan temas que les gustan, porque usted puede tomar el tema, por ejemplo, de, no sé, la globalización, el tema de la globalización. Tiene que fundamentarse en un texto, en un autor, porque usted cómo va a empezar a hacer un mapa conceptual de ideas, que de dónde las va a sacar. Tiene que fundamentarse al menos en el módulo, que en el módulo hay ideas. Y yo quiero hablarles de la presentación, porque es que esta es la 5ª clase. Dentro de 8 días es la 6ª clase y ya ustedes tienen que empezar a hacer las exposiciones. Entonces, muchos, como yo les diga a Bela, no han entregado el mapa, pero resulta que los tiempos igual corren y ustedes ya se
Se les juntó el mapa, el ensayo y la exposición, que son los 3 productos de clase. Entonces, es ustedes tienen que ponerle el acelerador a la entrega del mapa, ponerle el acelerador a la creación del ensayo. Lo que vamos a hacer es que el ensayo es para la sexta, o sea, para dentro de 8 días. Lo que podemos hacer es que perfectamente queda habilitado el sistema toda la semana hasta la 7ª clase para que usted pueda entregar su ensayo. Pero la exposición la tiene que ir haciendo, porque entonces, ¿para cuándo es la exposición? Las exposiciones ya, no sé si alguien esté dispuesto a exponer dentro de 8 días, que diga, profe, yo me lanzo dentro de 8 días a exponer. Yo les recomiendo, una cosa es el mapa conceptual es una técnica de comprensión lectora. Usted lo puede usar como un gráfico en la exposición, pero no es la exposición. La exposición es diferente, la exposición la puede hacer usted en Canva, canva.com, dice, por ejemplo, que usted aquí puede hacer diseños de todo tipo, por ejemplo, como tipo de infografía. Usted puede hacerse una infografía sobre el fracking, y la idea ¿cuál es? Que a usted le quede la infografía, que usted la pueda mandar a otras clases, la pueda usar el otro semestre, que a usted la infografía que le quede sobre el tema que haga en clase, sobre cambio climático, no sea solamente para la clase, sino que sea contenido digital que pueda usar en otro espacio. ¿Conocen Canva? Sí, profe. No. Es una opción y es No, como para profe. hacer. Mire que aquí hay diferentes formas y les voy a mostrar otro, Genially. Genially es otro diferente de Canva. Genially, ahí en la dirección Genially, ir a mi panel. Esta es diferente de Canva, pero también es para hacer presentaciones, cacharríen. Miren a ver si les gusta. Aquí dice pásate a Premium, aquí cobra, pilas. Pásate a Premium, cobra. En Canva también cobran. Entonces trabajamos con el sencillo, que da unas plantillas y unos modelos sencillos apenas para trabajar de manera gratuita. También aquí crear Genially, y es como para crear presentaciones, imágenes, infografías, diferentes estructuras. PowerPoint también. Miren que en PowerPoint las presentaciones mías tienen, yo no pongo el contenido de plano, sino que pongo mucho Smart Art. ¿Sí saben qué es el Smart Art? ¿No saben qué es el Smart Art? Les voy a mostrar el Smart Art. Ya para dejarlos ir, que era, no les di break. Ese profesor hoy, mejor dicho. Les voy a mostrar ya el Smart Art para que ustedes vayan pensando en sus presentaciones. ¿Y quién se apunta? Aquí dice insertar. Usted se mete aquí en insertar y aquí en Smart Art da las opciones para usted incrustar, para que usted no ponga el contenido plano, sino que usted, por ejemplo, ponga el contenido así, en una estructura visual distinta, por ejemplo, como aquí. Una cosa es usted coger el contenido y ponerlo ahí en la plantilla y ya, como hace uno. ¿Uno qué hace? ¿Qué hace uno? Empezar a copiar aquí directamente. Directamente empieza a copiar. Lo que yo les estoy mostrando es que con SmartArt pueden hacer una presentación de PowerPoint que tenga contenido, pero que lo distribuye en imágenes para que el lector o el auditorio no se canse tanto. ¿Quién quiere exponer dentro de 8 días? ¿Quién va? ¿Quién dice, profe, ya yo voy con energías renovables? Yo voy con cambio climático. Yo voy con deforestación. Nadie quiere exponer. Al menos uno que se lance, pues. Que no me deje solo dentro de 8 días. Dentro de 8 días ya es la sexta clase. Yo doy clase dentro de 8 días, pero entonces, y ustedes son los que se van acumulando, la séptima, y bueno, y
sus exposiciones. No, profe, yo arranco entre 8 días. ¿Cuál es el tema tuyo, Fernando? Cooperación Internacional Verde. ¡Epa! ¡Qué buen tema! De una. De una. Y ahí ya vio, se la puede hacer en PowerPoint, en Canva, en Genially o en Prezi. La idea es que usted haga un formato digital de contenido digital que no sea solo para la clase, sino que le quede, eso le queda a usted. Le pone su rótulo, su nombre, para que se lo comparta a los compañeros. Listo, ya tenemos el compañero expone dentro de 8 días. ¿Quién más quiere? Si alguien más quiere y se define ahora, lo puede ir haciendo, puede irse pensando su exposición. Si no está listo para exponer dentro de 8 días, de todas maneras le toca ir haciendo la exposición. Vayan cacharreando, le vayan haciendo, le vaya montando el título, vaya haciéndola, porque el tiempo se va ligero. Nosotros acostumbramos a dejar para lo último y lo sorprende la exposición dentro de 15 días que empiezan todas las exposiciones. Dentro de 8 días empieza Fernando y yo trabajo el tema del módulo de la clase, pero dentro de 15 días ya yo no hablo más. Ya es la 7ª clase y ya les toca a ustedes las exposiciones. Entonces ya llegó la hora de la verdad, muchachos. Listo. Dudas, preguntas, comentarios. Profe, cuando vayamos teniendo el ensayo, se lo podemos ir enviando con anterioridad para revisión. Al WhatsApp, al del grupo. Claro, para que todos vayan viendo y yo voy haciendo la retroalimentación y todos van viendo la retroalimentación de todos. Entonces, de pronto ni todos tienen que preguntar, sino que con lo que yo le responda a alguno, de pronto le respondo a otros más la misma inquietud. Claro, al WhatsApp, con mucho gusto. Listo, muchachos, entonces no siendo más el hecho de la presente, así quedamos. Listo, profe, gracias. Muchas gracias. Gracias, profe. Compromiso, están muy comprometidos con la clase y a mí me anima bastante eso. Fernando, con toda pues para Cooperación Verde entre 8 días. Listo, entonces nos vemos dentro de 8 días. Gracias, muchachos. Hasta luego, gracias. Hasta pronto.